Bueno, primero que todo me presento, soy Karen Seco, soy subgerente de el área de certificación, sostenibilidad y supply chain en SGS, en la gerencia de Business Assurance. ¿No? Bueno, vamos a hablar de eficiencia energética, pero no podemos mencionar que la eficiencia energética está dentro del marco de la sostenibilidad y sabemos que hoy en día la sostenibilidad definitivamente es parte de todo, es parte de nuestro día a día. Ya tenemos una crisis planetaria con pérdida de diversidad, la contaminación, gestión de residuos, ya que impactan en nuestro planeta. En el caso de Chile también nos afecta mucho la escasez hídrica. Y también la sostenibilidad nos habla del impacto en las personas hoy día, con las comunidades, ya que son parte esencial de como nuestros stakeholders, ¿ya? Las corporaciones, las agencias de calificación e inversionistas también necesitan que cumplamos con los criterios ambientales, sociales y medioambientales, ¿ya? Los gobiernos están introduciendo muchos requerimientos en aspectos de sostenibilidad y sin duda SGS hoy día es un partner esencial para todos los requerimientos que el mercado, los stakeholders están solicitando. Contarles que como SGS es una compañía global hoy día presente en más de 100 países, ya somos alrededor de 92.000 colaboradores, trabajamos de forma muy compacta, lo podríamos decir, con todos nuestros equipos y la compañía ha definido una campaña de servicios directamente de sostenibilidad distribuido en cuatro conceptos que los definimos como clima, naturaleza, circularidad y ESG Assurance. En particular, en SGS Chile, por Business Assurance, tenemos aproximadamente 50 servicios y cada uno de ellos apela a un pilar de la sostenibilidad y los ayuda a todos ustedes también y a nosotros también a poder dar respuesta a todo lo que tenga que ver con alguno de estos aspectos de sostenibilidad. Sabemos que también desde la gobernanza también hoy día hay muchos requerimientos en aspectos de sostenibilidad como análisis de materialidad, evaluación de criterios de sostenibilidad y también con distintos pilares que se puedan definir según cada industria y quienes les afecten. Hoy día un poquito más a la industria de servicios, por ejemplo, responsabilidad social corporativa, a empresas con impactos medioambientales, ya el área forestal también tenemos servicios de la cadena de custodia en aspectos de responsabilidad social y medioambiental y todos ellos acompañados también con los cursos de capacitación que brinda nuestra academia. Hoy día en particular vamos a hablar del pilar de clima, ya donde vamos a hablar de eficiencia energética que afecta eh, directamente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para impulsar la transición energética y también da cumplimiento al aspecto normativo. En el caso de Chile, muy en particular, tenemos metas nacionales para la transición energética, que hablamos de carbono neutral, ya energías renovables, eficiencia energética, cierre de las termoeléctricas e hidrógeno verde, todas ellas con sus respectivas metas. Yo no voy a indagar en cada una de ellas porque el equipo de especialistas que tenemos hoy día de panelistas los van a ir mencionando, pero todo esto va hacia los objetivos eh, de las metas país. ¿Quiénes nos van a exponer hoy en día y quiénes son las personas expertas que nos van a exponer, las panelistas? El tema de eficiencia energética, en primera instancia, Verónica Bilbao es nuestra gerente de servicios de sostenibilidad en Business Assurance. Verónica Bilbao es ingeniero civil bioquímica, diplomada en economía circular y sostenibilidad corporativa. Hace 5 años que es parte de nuestro equipo, lidera proyectos regionales en aspectos de sostenibilidad, es consultora de ESG también y hoy día muy experta en todo lo que tenga que ver ley REP y otros servicios que nosotros tenemos ligados a la sostenibilidad. Ella nos va a hablar de eficiencia energética, la clave para la sostenibilidad.
Y posteriormente, Claudia Farías, que es parte de nuestro staff de equipo auditor, que nos va a hablar de ley de eficiencia energética, la implementación de ISO 50001 y comprobación. Claudia es ingeniero agroindustrial de la Universidad Católica del Maule, ya experta en prevención de riesgo, es auditora Trinorma, Claudia, y especialista auditora también en sistemas de gestión de eficiencia energética. Considerar que Claudia del 2021 es auditor líder IRCA en eficiencia energética y del 2024 está autorizada por la SEC como auditora de comprobación. Además, Claudia ha trabajado este año, desde el año anterior, en la industria 4.0 para asegurar la implementación de los sistemas de gestión de eficiencia energética a través de la tecnología para las compañías. ¿Ya? Así que muy bienvenida, es un excelente panel de expertas y les doy el paso para que puedan exponer y a todos los participantes, que tenemos más de 100 hoy día conectados, por favor comentarles que pueden dejar sus consultas en el chat y los vamos a ir respondiendo al final de este webinar. Ok. Voy a presentar, voy a desplegar mi presentación. Ujú. Karen, necesito que la bajes. ¿Sí? ¿Dejé de compartir? Vamos a ver. Ok. Ahí está, ahí está, con un Ahí delay, sí. así que ahora sí. Muchas gracias. Ahí, eh, ¿te visualiza? No, todavía no. Algo no estoy haciendo bien. Voy a volver a... Aquí está, ahora sí, ahora sí. Ujú. Ahora sí, Sí, súper feliz. perfecto. Ok. Bueno, buenos días a todos. Ella, Karen, me presentó. Para mí es un agrado poder conversar este tema tan apasionante. La verdad que a mí la sostenibilidad para la compañía, como para quienes trabajamos, es una línea de trabajo que nos apasiona y hoy día vamos a hablar, como bien introdujo Karen, de la eficiencia energética como una herramienta súper relevante para hoy día en general. Todos que estamos acá, ¿cierto? Somos testigos de cómo en definitiva estamos siendo afectados en particular por el cambio climático, ¿cierto? Y hoy día uno de los elementos que inciden en este cambio climático tiene que ver con el consumo de energía cada vez más demandante en nuestra sociedad, en nuestro planeta, y que en definitiva, producto de los gases de efecto invernadero, en definitiva tienen impactos, ¿ya? A ver, primero una breve introducción acá de un marco general en la inserción de esta temática. Recordar, ¿cierto?, que en definitiva los pilares de sostenibilidad tienen como necesidades que satisfacer al planeta, a la sociedad, a los estados, a la comunidad, a los distintos stakeholders, con necesidades sociales, hay necesidades económicas y también necesidades medioambientales. Poder desarrollar una que otra no es lo que hoy día está siendo adecuado, sino que hoy día estamos abogando por contar con un sistema, porque en definitiva hay que entender que esto tiene una variante de interrelaciones, es un sistema sustentable, ¿ya? Donde ahí entran todas las líneas de trabajo que a nivel de tecnológico, a nivel de gobernanza, a nivel de sociedad, de las empresas, los consultores y todo, estamos trabajando hoy día en poder eh, aportar a este ecosistema, a este sistema sustentable. Bueno, como no es el foco de este webinar, me quiero sí poder hacer foco de no crecer, de no desarrollar un sistema sustentable. Hoy día estamos teniendo problemas derivados por no contar con este desarrollo sostenible. Ya comenté, cambio climático y el calentamiento global, la contaminación,
los impactos en la escasez de agua y la deforestación, cómo también impacta en la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, también súper relevante y que a veces también no lo dejamos un poquito, está más rezagado, pero hoy día todo el tema social, la rápida urbanización, porque hoy día las sociedades están migrando, porque está habiendo en definitiva problemáticas a nivel de cambio climático, hay problemas que hoy día, hay lugares donde ya están siendo afectados, donde no es posible vivir, entonces hay una migración, las sociedades también buscando mejores expectativas de vida, migra también a centros urbanos, entonces tenemos una rápida urbanización que demanda energía. La inequidad social, porque es conocido en diversos estudios que el consumo energético está muy vinculado con las sociedades más desarrolladas, las familias con mayores ingresos demandan más energía, pero tenemos que en definitiva hacer un stop a esa demanda creciente y poder llevar la energía a toda la comunidad, ¿ya? Desarrollar las transiciones energéticas asequibles al bolsillo, entonces, de manera de poder disminuir estas brechas sociales. Y creo que también ese es un desafío cuando trabajamos en eficiencia energética, cómo aportamos a la inequidad social, cómo disminuimos esas brechas. Y lo otro también, esta problemática de desarrollo sostenible nos llevan aparejado crisis financiera, y ya empiezo a hacer zoom con lo que nos convoca, ¿por qué no decirlo? En Chile, la afectación que hemos tenido por la interrupción de suministro, cómo hoy día estamos afectando a la población con los cortes de energía, ¿cierto? Cómo hoy día las empresas pierden capital, hay que en definitiva destinar más esfuerzos en poder hacer sistemas más resilientes. Entonces, eso en definitiva va llevando a un desarrollo, a un golpe financiero que tiene una vinculación social y por supuesto ambiental. Y bueno, ahí he destacado la demanda energética creciente en un sistema finito. ¿Ya? Hoy día cada vez requerimos más energía porque queremos crecer, queremos desarrollarnos, que ese crecimiento sea igualitario, pero también quiero vincularlo a que muchas organizaciones hoy día están trabajando en el NIT cero, en términos de poder hacer compensaciones a través de las reforestaciones, pero hoy día, en síntesis, no es posible poder hacer esos equilibrios de neteados porque no hay espacio para plantar la cantidad de árboles que requerimos para poder hacer estos esfuerzos compensatorios. ¿Ya? A ver, la eficiencia energética como motor de la aceleración del ritmo de las transformaciones, ¿ya? Aquí tengo un slide que la tomé del PNUMA, que hace una muy buena vinculación de cómo está, voy a un tema, cómo en definitiva está la infraestructura de las fuentes de energías provenientes de fósiles, ¿ya? La infraestructura instalada y el uso mundial de energía que está hoy día requiriendo el mundo tiene una componente importante del uso del carbón, donde hay mayor inversión en infraestructura en países como la India, en países como China, infraestructura para poder obtener el gas y los hidrocarburos. Más o menos, y cada barrita refleja la proporción que tiene la infraestructura instalada para poder suministrar esa energía que requerimos. Y por otro lado, están quienes estamos consumiendo esa energía. ¿Cuáles son los sectores que están consumiendo energía importante? La generación eléctrica, la industria, donde hay muchos de ustedes que están aquí presentes, el transporte y, bueno, la edificación, los edificios donde en definitiva desarrollamos nuestras actividades. Y otros, y aquí quiero también hacer un zoom, no está identificado, pero también está muy incipiente todo lo que es la agroindustria y lo que es la parte de agua y residuos sólidos, ¿ya? Las plantas de agua servida son grandes, digamos, requieren energía. Esta es la condición base, y aquí están las condiciones hoy día donde tenemos condiciones límites para un adecuado desarrollo de sobrevivencia incluso mundial. De acuerdo a los compromisos de Acuerdo de París, que se firmaron en el 2021, en la COP 2021, año 2015 ya, el compromiso de los países adherentes era no sobrepasar los 1,5 grados Celsius de temperatura de la Tierra, ¿ya?
que en definitiva, si hoy día seguimos creciendo, la infraestructura instalada definitivamente no nos ayuda, porque el mundo ha seguido creciendo con este tipo de infraestructura, donde hoy día tenemos un 50% de probabilidades con esta condición actual de base de lograr esto, y 50% que no. Hoy día ya salió el reporte del Alpenuma y habla que el 2024 tuvo los días más calurosos a nivel mundial, tuvo pic de calor, y eso obviamente hace que la temperatura en la Tierra se supere. Por otro lado, ¿cierto? Si aquí este gráfico muestra, si nosotros aprovechamos toda la energía instalada que hoy día a nivel del mundo está, tenemos un 67% de que vamos a superar el 1,5 y vamos a llegar a los 2 grados Celsius, ¿ya? Como calentamiento de la Tierra. Esa es nuestra realidad hoy día. Nosotros como Chile, dentro del contexto de un país de ingreso mediano y bajo, estamos buscando un desarrollo en donde en definitiva vayamos transitando hacia la matriz energética, ya tiempo atrás, ¿cierto? Con el cierre de las centrales de carbón y cambio hacia el desarrollo importante que ha habido en las energías renovables no convencionales, donde la limitante está la distribución. No me voy a ir a desarrollar mucho porque mi colega ahí va a hablar un poquito más de estas cosas. Por otro lado, también hay que cubrir necesidades de desarrollo humano y que te permita tener un desarrollo más equitativo, opciones que generen pocas emisiones de carbono a medida que las renovables sea barata. La generación de 2/3 de los gases de efecto invernadero es de estos países, ya, de los países que tienen un ingreso mediano y bajo. Estos requieren esfuerzos de mitigación para acceder a un financiamiento y tecnología para la transformación energética. Yo solo quiero comentar que en el informe que salió en el 2024, nosotros contribuimos al 0,2% de las emisiones a nivel mundial. Entonces muchos se preguntan, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tanto compromiso? Porque nosotros vamos a estar afectados por las 9 vulnerabilidades que hoy día los organismos técnicos han determinado. Nos van a afectar 7 vulnerabilidades. Por lo tanto, vamos a requerir financiamiento, vamos a requerir dinero. Y para poder acceder a esos fondos internacionales necesitamos cumplir con las metas que nos estamos proponiendo. De manera, y lo otro, bueno, obviamente saltar y también aportar, que si somos una sociedad que quiere crecer en desarrollo, tenemos que controlar nuestro consumo. Por ahí va, por eso va en que en definitiva hoy día nosotros tenemos que, a pesar de todo, lo poquito que somos, el 0,20% de las emisiones de gases de efecto invernadero es nada, pero nos vamos a ser muy afectados por todo lo que viene. Ya lo estamos vivenciando. Aquí voy a ir un poquito más rápido. La eficiencia energética es clave para la sostenibilidad. La gestión de la energía, ¿por qué es importante? Bueno, porque si seguimos creciendo, aumentando el consumo de energía, se espera que al 2050 podamos aumentar nuestra necesidad energética un 40%, de acuerdo al estudio de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Esa es la proyección que se hace. De manera que las empresas y los gobiernos debemos actuar ahora para reducir el desperdicio de energía. No tenemos manga para derroche de energía, reducir las emisiones de carbono aparejadas a lo mismo y mejorar la resiliencia ante las interrupciones energéticas. ¿Cuáles son estas 3 estrategias claves para una gestión de energía efectiva? Implementar un sistema de gestión energética, ordenar la casa, tener un corazón de mejora continua como tienen los sistemas de gestión, desarrollar auditorías energéticas de manera que nos identifiquen eficiencias y áreas de mejora, implementar sistemas de monitoreo inteligente, seguimiento en tiempo real del consumo de la energía, la automatización. Aquí hay un desafío importante tecnológico de seguir avanzando, y el uso también de la inteligencia artificial, de manera a optimizar el uso de la energía mediante análisis predictivos, integración de las energías renovables, ¿cierto? Ahí nosotros tenemos en Chile, hemos avanzado harto y reconocidos mundialmente por ello. Cambios de comportamiento, no podemos tampoco descuidar la cultura y capacitar a los empleados, a la sociedad en prácticas de ahorro energético. ¿De qué forma, en definitiva, hoy día tenemos argumentos empresariales para la gestión energética? Porque hoy día es sabido que si reducimos la energía vamos a tener disminuciones de costo operativo hoy día, que es tan necesario y una exigencia que creo que todos tenemos en nuestras respectivas industrias.
mayor competitividad con una mayor eficiencia, el cumplimiento normativo y acceso a incentivos ecológicos, y fortalecer la reputación de la marca en el liderazgo de la sostenibilidad. Hoy día las compañías que en definitiva están aportando y están trabajando en estos temas, sin duda, tienen una mejora visualización, que eso se ve evidenciado en sus reportes de sostenibilidad, adherencia a los rankings, Dow Jones y los distintos rankings que hay hoy día. Eso también obviamente es súper relevante y por eso tenemos que hacer estas cosas. Por último, la sostenibilidad, hoy día estamos viendo que tenemos una cantidad de emisiones a la atmósfera, tenemos que apuntar a la reducción y yo ahí en definitiva estoy, y tenemos aquí un gran trabajo que está bajo el iceberg donde yo considero que la eficiencia energética es clave, donde hay que trabajar, es en la economía circular, ¿cierto? Y ahí todo lo que hace mover una empresa, ya toda la cadena de valor vinculada con esta economía circular, los diseños regenerativos, ¿ya? De manera de poder generar ecosistemas que regeneren, o sea, que en definitiva puedan las soluciones basadas en la naturaleza, ¿ya? Ahí hay que, la igualdad de las neteado de carbono, o sea, tenemos que lograr un equilibrio en las emisiones de carbono, la justicia social, ¿cierto? De manera, como yo comentaba inicialmente, poder lograr el acceso particularmente de energías renovables a costos más justos, reducción de otros gases de efecto invernadero y bueno, el acceso a la educación, porque esto también lo requiere mucho. Este tema es muy tecnológico, es mucho de innovación y necesitamos gente capacitada, necesitamos gente que esté en las diferentes cadenas de valor de esta temática para que aporte con el conocimiento. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Y aquí le cedo la palabra a mi colega Claudia Farías. Muchas gracias. Ya. Voy a compartir, compartir. Mm, mm. Un momento. Voy a mandar la presentación para allá. Listo. Por favor, me dicen si se está viendo la presentación, ¿cierto? Para poder partir. No todavía, Claudia. Ah, perfecto. Ya, muchas gracias. Entonces, esto es ninguna de las dos, ni siquiera en modo presentación, ¿no? No, ninguna pantalla, solo la... Perfecto. Entonces, volvamos. Volvamos y aquí nos pilla un poquito la tecnología, pero vamos a presentar de acá y vamos a ver. eh, Vamos a ver. Ahora se ve, pero no en modo presentación, ¿o sí? No en modo presentación, se ve en el modo visualización de... Hay que Perfecto. cambiar la pantalla. Entonces tengo que cambiar de una pantalla a la otra. Ok. Me disculpen, que es lo típico con esta nueva tecnología que nos pilla un poquito. Voy a cambiar de lugar. Ok. Entonces vamos a partir de nuevo y vamos a llevar la presentación. Mm, 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 mm. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir ya para ver si acaso ahí cambia. Zoom. Ahora, ya. Ahora la vamos a poner en modo presentación. Ahora,
No, Claudia, pero mira, arriba en tu misma pantalla dice cambiar de pantalla, dos flechitas, ahí. Súper, Ahí sí. súper. Muchísimas gracias, te pasaste. Ya. Bueno, primero, muy buenos días. Bueno, ya Karen, ¿cierto? Ya me presentó, ¿cierto? Dio cierto perfil, ¿cierto? De las competencias que tengo. Lo primero, ¿cierto? Es agradecer, ¿cierto? Por tomarse el tiempo y de querer participar en estas actividades, entendiendo, y siempre lo digo cuando audito, que lo más importante es el proceso. ¿M? Siempre lo digo cuando yo parto una auditoría, porque en el fondo valoro mucho que se tomen el tiempo para participar en la auditoría, pero no hay que perder el foco, ¿ya? Todos quienes trabajamos en esto tenemos que saber que no debe haber un equipo, ¿cierto? Un tremendo equipo de personas preocupados para la certificación. ¿M? Ese no es el foco. El foco es la producción, ¿cierto? Los buenos resultados. Y este equipo, ¿cierto? De personas profesionales debe ser capaz, ¿cierto?, de centrarse en ese foco, entendiendo, ¿cierto?, que hay ciertos requerimientos de cada una de las áreas y de los actores internos que deben ser considerados, ¿cierto?, por todos. Muy agradecida, ¿cierto?, del quórum, ¿cierto?, de las personas que se inscribieron. Bueno, ¿qué es lo importante? Estas son un par de láminas que en el fondo quiero contextualizar, ¿cierto? Valga la redundancia, ¿cierto? De lo que nos pide la ISO, ¿cierto? El contexto organizacional. Aquí un poquito entender, ¿cierto? Cuáles han sido los cambios que han habido hasta el día de hoy, ¿cierto? En términos de la matriz energética de Chile, ¿ya? Esto solamente para graficar. Tengo tanta información para entregar que fue muy difícil saber qué debía plasmar en tan poco tiempo, ¿ya? Entonces ciertas láminas van a ir pasando un poquito más rápida. Recuerden que este material después queda a su disposición y me encantaría que esto fuera tipo conversa, ¿ya? Cosa de poder pimponear ideas, ¿cierto? Interrumpir. Sin embargo, ¿cierto? Para no perder el hilo y entendiendo que pueden haber varias consultas de distinto índole, ya se invitó, ¿cierto?, a poder irlas plasmando en las preguntas y si no, al final se va a abrir un espacio, ¿cierto?, para que ustedes puedan hacerla. Bueno, aquí básicamente con esta lámina hay que entender que en el tiempo, si nos vemos la lámina al lado izquierdo, ha habido un cambio trascendental, ¿cierto?, de cómo se compone la matriz energética en Chile, ¿cierto? El CEN, ¿cierto? Bien conocido hace un tiempo atrás ya como CEN. Fíjense, ¿cierto?, que ha habido un aumento, ¿cierto?, paulatino de lo que es el uso de energías renovables no convencionales, principalmente lo que es solar voltaica, ¿cierto? Y eólica. ¿Y cuál va a la baja, ¿cierto? Que sabemos que hay metas al 2030, ¿cierto? Que es no más carbono, pero, no fósiles en general, sino que el foco es al carbono. Es ir a la baja, ¿cierto? Y aquí se ve prácticamente un 27%, ¿cierto? Entonces ustedes pueden apreciar, ¿cierto? Que ahí se intersectan, pero el carbono va a la baja. Como experiencia, a mí me tocó auditar una empresa energética a carbono y efectivamente su estrategia está full de poder ver cuál materia prima van a usar, si tienen que vender ese activo, ¿cierto? Si van a hacer algún cambio. Esto ha sido realmente bien fuerte para esta empresa, ¿cierto? Pero en el fondo es una meta y una obligación, entendiendo que los combustibles fósiles, dos cosas, se están acabando, ¿ya? De repente uno cree que ya no los quiere usar, una, se están acabando, ¿cierto? Y segundo, el tremendo daño que hacen hoy en día desde la revolución industrial, ¿cierto? Que esto se incrementó y está aumentando la generación de gases de efecto invernadero en forma impresionante. Ahí entonces, en términos súper generales, que en el 2022 la generación de energía solar y eólica superó por primera vez la del carbón, ¿cierto? 29%, ¿cierto? Versus el 27%. La gráfica que muestro abajo, la tablita, ¿cierto? Es a abril del 2025. Ahí me quedó cortado el número, donde ustedes pueden ver que rescate la información súper reciente de ayer, donde tanto la energía solar como la eólica, ¿cierto? Tienen el mayor porcentaje, ¿cierto?, de aporte a la matriz energética y viendo, ¿cierto?, que tanto el carbono tenemos un 10%, el diésel un 10% y después tenemos biomasa geotérmica. Entiéndase también
que hay varias cosas súper importantes. Sabemos que tenemos la necesidad, ¿cierto?, a nivel país y a nivel mundial, ¿cierto?, de hacer cambio en lo que son las fuentes energéticas. Sin embargo, este cambio también tiene que asegurar la disponibilidad del recurso, ¿cierto? O sea, yo no puedo tener disponible o no puedo pensar que voy a tener una matriz energética 100% de energía renovable si esta no me da la seguridad, ¿ya? O sea, me tocó la experiencia, ¿cierto? En la propia auditoría, el coordinador eléctrico, que muchos deben conocerlo, está, ¿cierto?, colocando quiénes van a suministrar, ¿cierto?, energía, entendiendo que se parte siempre por la energía renovable. Sin embargo, esa energía renovable debe permitir la seguridad. Entonces, la segunda arista, ¿ya? Las de carbono en ese momento más o menos estaban en el lugar 300, 350, ¿ya? Entonces, son dos cosas. Debo cambiar, ¿cierto?, a energías no fósiles, pero por otro lado debo ser capaz de que éstas sean em, em, seguras, ¿cierto? No se me vaya a caer el sistema. ¿M? Eso es un poco el contexto. También esto solamente a modo de información, en el 2016, ¿cierto? El 12% de la energía eran renovables no convencional versus, ¿cierto? Lo que acabamos de ver acá, ¿cierto? Que al 2022 ha habido un aumento considerable, mucho más si vemos la gráfica de abajo. Eso. ¿Qué más les puedo comentar? Respecto a la intensidad energética y en Chile y en relación a otras economías, y aquí quiero que podamos ver, ¿cierto?, este documento, donde nos podemos encontrar que Chile va a la baja respecto a la intensidad energética. Intensidad energética, ¿cierto? Entonces, el consumo de energía, ¿cierto?, partido por el PIB, eso es intensidad energética, va a la baja. Sin embargo, ¿cierto?, si nosotros nos comparamos, como por ejemplo, con la Organización para la Corporación y Desarrollo, ¿cierto? Económico, que la podemos ver en color celeste, todavía estamos sobre esa cantidad, ¿cierto? O sea, eso son los países, ¿cierto?, que están comprometidos a todas estas buenas prácticas y fuertes en el tema económico. Entonces, tenemos un desafío. Eso es lo que yo quiero decir con esta lámina. Aún tenemos un desafío, vamos muy bien encaminados. Fíjense, ¿cierto? Lo que es la gráfica verde, ¿cierto? Principalmente donde podemos ver que vamos a la baja. Y ahí dice Chile por debajo del promedio mundial, ¿cierto? Porque el promedio mundial, ¿cierto? Lo tenemos ahí reflejado. Sin embargo, ¿cierto? Aún existen brechas para alcanzar una intensidad energética, ¿cierto?, lograda por otros países, ¿cierto? O por la Unión Europea. Y ahora, ¿cierto? Una vez que ya contextualizamos, ¿cierto? Y ahí nos damos cuenta de la importancia de contextualizar, de entender de qué es lo que vamos a hablar y por qué este tema es preocupante, ¿cierto? No solamente a nivel de Chile, sino que me ha tocado ir a auditar a otros países, ¿cierto? Argentina, Perú, Ecuador, y están en la misma situación. ¿M? También cuentan con ley de eficiencia energética, también están con metas y también están con desafíos. ¿M? Y también están con graves problemas del cambio climático. ¿M? Por ejemplo, grandes sequías en el caso de Ecuador. Y ahí, ¿cierto? Podemos, en términos bien generales, ¿qué es lo que vamos a tocar? Un poquito cuáles son los actores clave en lo que es la ley de eficiencia energética, pero nos vamos a centrar en una pura, en un foco, que es el sector productivo. Recordemos que la ley de eficiencia energética habla de los edificios, ¿cierto? Habla de los artefactos, ¿cierto? Eléctricos, ¿cierto? De la clasificación, ¿cierto? Habla de diferentes actores. Pero en este caso, ¿cierto? Este webinar es directamente, ¿cierto? Únicamente de los CCG, ¿cierto? Consumidores con capacidad de gestión de energía. Otro punto importante que me gustaría recalcar, es porque también uno lo ha visto como auditor, eso quiero que quede muy claro. Muchas de las cosas que yo estoy exponiendo es lo que yo he vivido desde el 2017, que fue cuando partí el entrenamiento como auditor en sistemas de gestión de energía, desde el 2011 como auditora. Este tema me ha tocado mucho ver que quienes deben reportar sus consumos, ¿ya? Tener claridad, si acaso solamente son los del criterio del 163 o hay alguna cierta letra chica que me pide que sea alguien más. Después, el tema de implementación de un sistema de gestión, ya sea certificado, que ya entendemos que hay dos sistemas, certificado ISO 50001, ¿cierto? O no certificado, que tiene que ver con el decreto 28. Después, ¿cuál es el contenido mínimo que debe tener un reporte? Y ahí yo quiero hacer mucho, mucho hincapié.
Independiente del tipo de auditoría o tipo de sistema que yo implemente, debo entregar un reporte de auditoría con el contenido legal exigido, ¿ya? Independiente que sea ISO, independiente que sea decreto 28. Y ahí lo vamos a ver un poquito más y vamos a ver la letra chica de lo que es la ley. Después un poquito de la auditoría de verificación. Se viene la auditoría de verificación, aún no se concreta, yo lo consulté hace un tiempo atrás, porque es tan fuerte en lo que es, es verificar lo que es el sistema de gestión de energía, ya sea ISO de comprobación, pero se viene la auditoría de verificación y vamos a entender de qué se trata. Y por último, ¿cierto? Algunas recomendaciones, desafíos, oportunidades, ¿cierto? Que tienen los CCG. Eso en términos de contenido, ¿ya? Aquí, ¿qué podemos decir? ¿Qué quiero decir con esta lámina, cierto? Quiero que entendamos que primero que somos un equipo. ¿M? Cuesta verlo, yo sé que cuesta verlo, ¿cierto? Porque siempre se ve el CCG como que le exigen a la empresa que le exigen que cumpla con una norma, ¿cierto? Que le exigen que reduzcan, que le exigen temas normativos, ¿cierto? Sin embargo, recordemos que aquí, tal como los dijeron, ¿cierto? Mis colegas, existen compromisos a nivel mundial, ¿cierto? De poder lograr reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ¿cierto? Eso es. Aquí hablamos, y desde el protocolo de Montreal se habla de lo que es, perdón, sí, se habla de lo que es de la NDC, ¿cierto? Contribuciones determinadas, ¿cierto? Nacionales. Por lo tanto, cada uno de los países miembros, ¿cierto? Se comprometió con hacer ciertas buenas prácticas para lograr esta reducción y no pasar cierto el límite de la emisión de gases de efecto invernadero. Ahí hay algo muy interesante que no se va a tocar en este webinar por tiempo, pero hay un tema muy, muy relevante que es la ley de cambio climático, cómo viene el decreto 4, que es el que dice cómo se implementa la ley de cambio climático y qué pasa con los proyectos de reducción de emisiones, donde muchas empresas pueden rebajar su impuesto, el impuesto verde, ¿cierto? A través de estos proyectos, donde de la misma forma que tenemos dos actores clave, lo quise decir porque es muy importante, tenemos el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia, ¿cierto? O trabajan en equipo. Una define las normas, ¿cierto? Y el otro regula, ¿cierto? Coopera. Y acá vamos a tener el Ministerio de Medio Ambiente y vamos a tener Huella Chile, ¿ya? Se junta Huella Chile con el Ministerio de Medio Ambiente y vienen a ser estas dos, ¿cierto? Actores principales. La misma figura. ¿M? Eso es importante que lo tengamos claro. Bueno, respecto a esto, los actores clave, que estamos hablando del sector productivo, tenemos por una parte el Ministerio de Energía y la Superintendencia, que el Ministerio de Energía es el que dicta normas, ¿cierto? Tenemos la ley 21.305, ¿cierto? Tenemos el decreto 28, tenemos el decreto exento 163 y así una infinidad de documentos. Y por otro lado tenemos la Superintendencia, que es el colaborador principal, ¿cierto? Del Ministerio de Energía para que esto se cumpla. Entonces, ¿qué es lo que hace la superintendencia? Vela, fiscaliza y ojo que cumple un rol súper bonito para mí, ¿cierto? Que es el tema de capacitar. También se preocupa mucho, ¿cierto? De capacitar a los gestores, de capacitar a las empresas, ¿cierto? De disponer de información para que ustedes puedan hacer una buena implementación y certificación y reporte de su sistema. Después tenemos por otro lado, ¿cierto? Que aquí está, yo creo que la mayoría, ¿cierto? De la audiencia, que son los CCG, los consumidores con capacidad de gestión de energía, que en un par de láminas, ¿cierto? Lo vamos a ver de qué se trata. Y por otro lado, ¿cierto? Que no nos tenemos que olvidar. No nos tenemos que olvidar que existe un aliado estratégico, ¿cierto? Que sí o sí debo entenderlo, debemos tener un buen lenguaje, él debe saber qué es lo que yo necesito, por qué yo necesito la auditoría, ¿cierto? Lo necesito por ley, lo necesito porque es una estrategia, ¿cierto? Organizacional y tenemos a la empresa auditora, ¿ya? ¿Y por qué la coloco? ¿Y por qué la coloco, ¿cierto? Como un eslabón importante, porque en el fondo ellos deben ser capaces de reportar estos sistemas de gestión de energía en una forma robusta, en una forma completa, ¿cierto? Y cumpliendo con la legislación.
información, ¿ya? Entonces tenemos estos tres actores y ¿cuál es el objetivo? Tal como lo dijeron mis compañeras, aquí también yo lo quise plasmar en el Plan Nacional de Eficiencia Energética 2022 al 2026, que es lo que es reducir, ¿cierto?, la intensidad energética en un 35% al 2050, ¿ya? Entonces, ahí decir, no, a mí como empresa me exigen, no, ojo, tenemos distintos actores y los vamos a ver ahora y cómo cada uno de ellos tiene un debe, ¿ya? Un debe normativo. Ahí esta lámina, entre medio, ¿cierto? Que se tenga que entender que el sector productivo, ¿cierto? Dentro de las obligaciones que tiene es implementar un sistema de gestión, ¿cierto? Eso se definió, lo pueden ver ustedes en el Plan Nacional de Eficiencia Energética. ¿Y cuál es el objetivo? Que reducir en un 25% la intensidad energética al 2050. Ese es un objetivo concreto, específico para el CCGE. Y eso, ¿cierto?, viene a apalancar, ¿cierto?, el objetivo de carbono neutralidad al 2050, ¿cierto? Ya. Y por otro lado, ¿cierto?, dice que van a actualizar también estándares mínimos de eficiencia energética de motores eléctricos, ¿cierto? O sea, ¿cuál es lo que voy a poder usar? Un I1, un I3, ¿cierto? Un high. Entonces, todo eso se va a normalizar, ¿ya? Va a estar predefinido, ¿cierto?, dentro de lo que son estos planes. Y aquí tenemos los actores relevantes que a mí me gusta mucho verlos porque aquí yo puedo entender desde afuera, de una forma holística, que no solamente el CCGE juega un rol fundamental, sino que tenemos, fíjense, mire, tenemos el Ministerio de Energía, ¿cierto?, como primer actor, y él tiene un debe. De la misma forma que ustedes tienen un debe cuando implementan una ISO 50001, acuérdense que tenemos el debe, el debería y el podría, ¿cierto? El debe es mandatorio. Y aquí exactamente lo mismo. Dice que el Ministerio de Energía debe elaborar un plan nacional de eficiencia energética. Lo acabamos de ver, ¿cierto? 2022 al 2026, ¿cierto? Y esto cada 5 años, lo debe ir actualizando, etcétera. ¿Qué otro debe tiene? Debe definir metas de reducción, ¿cierto?, de intensidad energética y debe definir medidas para poder lograr esto. Por otro lado, debe evaluar el estado de este plan, ¿cierto? Ojo, ellos tienen que decir, el plan está dando buenos resultados, ¿cierto? Le dimos, ¿cierto?, con el palo al gato, con el plan que hicimos, tenemos que hacer cambio, lo mismo que ustedes como organización. Y los últimos dos puntitos, que es muy importante, ellos deben establecer los criterios para definir cuáles son las empresas que deben reportar sus consumos, ¿cierto? Y ahí nos aparece el 163 exento. Y después que tienen claridad cuáles son estas empresas, tienen que elaborar estos listados, ¿cierto? Cuando aparecieron los listados de los CCG. Entonces, si vemos al Ministerio de Energía, tiene 1, 2, 3, 4 y solamente estamos hablando en el sector productivo. Entonces, ellos tienen obligaciones. ¿Y cómo pueden cumplir esas obligaciones? Pidiéndole al CCG, ¿cierto?, que entregue cierta información. ¿Y cuál es esta? Por ejemplo, debe reportar anualmente sus consumos para uso, ¿cierto?, de energía e intensidad energética. Tiene el primer debe. Entonces, debe reportar. ¿Quiénes deben reportar? Lo vamos a ver, ¿cierto? Y un poquito, ¿cierto?, entender la letra chica. Después, debe implementar un sistema de gestión en el caso que sea un CCG, ¿cierto? Y aquí yo lo quise destacar que dice que implementar un sistema de gestión de acuerdo a los requisitos del reglamento. Independiente que yo implemente un sistema certificado ISO 50001 o decreto 28, debe cumplir con los requisitos del reglamento. Ustedes lo pueden ver, hago las citas también al final de la presentación que va a quedar a su disposición, artículo 2 de la Ley de Eficiencia Energética. Después, ¿qué más debe hacer? Debe efectuar auditorías a sus sistemas de gestión, ¿cierto? Cada 3 años, en la forma y plazos que dicte el reglamento. Cada 3 años, si es una auditoría de comprobación, y de la misma forma si es ISO, porque también son, ¿cierto? Tiene ciclo entre medios, pero son cada 3 años, con seguimiento anual. Y después, ¿qué también tiene que hacer? ¿Qué es lo que viene? Yo no sé cómo, ahí sería bueno que lo conversemos al final. Dice que debe realizar auditorías de verificación a solicitud de la SEC hasta una vez al año. O sea, se nos viene otro tipo de auditoría más que se va a basar en la ISO 52000. Ese es el criterio que exige y que se debe usar, donde me van a ir a hacer una auditoría específicamente a lo medular.
¿cierto? Si entendemos lo medular, revisión energética, ¿cierto? Objetivos, metas, indicadores, ¿cierto? Líneas base, medición del desempeño, etcétera. ¿M? ¿Y en base a qué? A la información que yo reporté. Fíjense cómo se va triangulando la información. Entonces, lo que se rescata de una auditoría, el reporte, tiene que ser consistente con lo que yo declaro, ¿cierto?, al ministerio en el reporte, ¿cierto?, de los consumos, ¿ah? Que todos los años se tienen que hacer, y debe ser consistente también con las auditorías de comprobación o de verificación, que vamos a ver que también, que aunque una empresa se haya certificado ISO 50001, a solicitud de la SEC le pueden solicitar mañana mismo una auditoría de comprobación, ¿ya? Eso es importante que lo tengamos claro. Después tenemos la empresa auditora y ahí a mí me encanta colocarla porque en el fondo hay que entender que la empresa auditora también tiene responsabilidades, ¿cierto? Hay que entender que estamos asumiendo un rol legal, ¿cierto? Estamos entregando una información que en el fondo puede ser que al CCG lo feliciten, ¿cierto? Por lo que tiene o pueda llegar a tener una sanción o una multa. Por lo tanto, la empresa auditora debe certificar o comprobar, ¿cierto?, a los CCG en el marco de la ley de eficiencia energética, ¿ya? No lo que yo creo que debo colocar porque es ISO, ¿ya? Entonces, en ese sentido, yo siempre digo y invito a mis colegas, ¿cierto?, auditores, ¿cierto?, de energía, de hacer el link, y lo vamos a hacer, viene una lámina, ¿cierto?, y decir qué debo reportar, ya sea cualquiera de los dos tipos de sistemas. Después debe disponer de reportes del proceso y ahí, súper importante, en los modos, en los plazos y en los tiempos definidos por el reglamento de la ley, ¿cierto? Entonces ahí nosotros nos ajustamos un poquito a lo que es el tema legal. Y después, ¿qué es lo que se viene, ¿cierto? Debe realizar auditorías de verificación en el marco del párrafo 3 del artículo 46 del decreto número 28. Si ustedes leen ese documento, ¿cierto? Ese artículo y la resolución que salió de la SEC, dice claramente todo lo que van a auditar. O sea, aquí no hay cómo decir no lo sé, ¿cierto? Porque felizmente la SEC dispone de los documentos con todo, ¿cierto? Las verificadores de entrada, ¿cierto?, que ellos están solicitando. Y finalmente yo quise colocar a la SEC un poquito aparte, aunque yo encuentro que trabaja, ¿cierto?, muy de la mano con lo que es el Ministerio de Energía, fiscaliza el cumplimiento de la ley, autoriza lo que son las empresas auditoras, ¿cierto? Y también quita la autorización, eso es importante. No perdamos en el norte, que en sus artículos del decreto 28 indica claramente que si comprueba que la información, ¿cierto?, entregada en los reportes de auditoría es incompleta, falsa, errónea, ¿cierto?, le quita la autorización a la empresa auditora, ¿ya? Entonces, tenemos que ser bien mateitos, tenemos que ser bien responsables, ¿cierto? Con el rol que asumimos, ¿cierto? Al querer, ¿cierto?, revisar un requisito normativo. Sanciona, ¿cierto?, si corresponde en caso de incumplimiento y revisa los reportes. Mire, tremenda pega que tiene que hacer, ¿cierto? Debe revisar los reportes de auditoría, ya sea ISO, de comprobación o de verificación, de acuerdo al decreto. Y la última que yo no coloco como un debe, pero yo sé que lo hace porque yo veo muchos webinars de ellos, ¿cierto? Lo uso mucho como una fuente de entrenamiento, de capacitación. Fortalece las competencias técnicas y operativas en el sector, ¿cierto? Por una parte energético, ¿cierto? También productivo, y le da mucho hincapié al gestor energético. Después, y ahora ya nos vamos como más a lo medular, ¿ya? Fíjense que cuando hablamos aquí, hablamos de todas las responsabilidades y vamos a rescatar lo más importante de cada uno de ellos. Aquí, qué es lo que suele suceder? ¿Ya? Suele suceder que como el gobierno, ¿cierto?, a través del decreto 163, indicó que iban a existir 4 criterios para indicar quiénes deben declarar empresas sobre, ¿cierto?, ventas de 1 millón, ¿cierto?, de UF anual, ¿cierto? También tienen que ser empresas con más de 200 trabajadores, estar vigente a abril del año anterior y además ser contribuyentes, ¿cierto?, ya sea tener personalidad jurídica, ¿cierto?, o extranjera, pero que esté en el servicio de impuesto interno. Por lo tanto, muchas empresas, ¿cierto? Esto es una de ellas, o sea, perdón, son todas, perdón, me equivoqué, son todas. Entonces, muchas empresas dijeron, pero nosotros no cumplimos con todos estos requisitos, por lo tanto, no debemos reportar.
Y ahí, importante, ¿cierto? Lo que dice la letra chica, que lo pueden ver ustedes en el artículo 2 del segundo párrafo, ¿cierto? Esto también está linkeado al final de la presentación. Deben reportar sus consumos todas empresas con consumo energético igual o superior a 50 teracalorías, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir esto? Y aquí hice un resumen. Independiente de lo que dice el 163 exento, independiente dice, toda empresa con consumo energético igual o superior a 50 debe reportar anualmente. Ahí está la fuente, artículo 2, párrafo 2, ¿cierto? De la ley. ¿Qué más dice el 163? Donde dice después de los 4 requisitos, dice sin perjuicio de los criterios que se establecieron, o sea, estos 4 requisitos, ¿cierto? Deben reportar sus consumos, ¿cierto? Toda empresa que consuma igual o más de 50 teracalorías. Y por último, en el artículo 6 del decreto 28, y fíjense que resalto la I, dice la empresa que cumpla con los criterios, los 4 requisitos del decreto 163, ¿cierto? Dice, y toda aquella empresa consumo de energía igual o superior a 50 tera deben reportar. Por lo tanto, ¿qué se ha dado mucho hoy en día? Que muchas empresas no han reportado sus consumos, entendiendo que no cumplen con estos 4 requisitos. Pero ahí se nos está olvidando que hay una I, ¿cierto? Entonces, o cumplo con los 4 requisitos, ¿cierto? O, ¿cierto? Tengo más de 50 teracalorías, ¿ya? Ahora, el reporte lo entregan ustedes, la información la entregan ustedes, pero recordemos que esta información, ¿cierto? Se va comparando con lo de Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? Se va comparando con los reportes, se va comparando con el avance que ustedes muestran de su sistema de gestión y después con la auditoría de verificación, que es lo que se viene. Ahí coloqué un link donde dice citas normativas, ¿ya? Está toda la parte normativa. Y en resumen, esto bien rápido, ¿cierto? Es que existen los listados, ¿cierto? Los CCG que hoy en día han implementado, ¿cierto? Por cumplir, ¿cierto? Con el tema de las 50 tera o los 4 criterios. Entonces tenemos resoluciones del 2022, ¿cierto? 2023 y 2024, una modificación entre medio, y ustedes la pueden ver, ¿cierto? Fácilmente. Ahí está, ¿cierto? La 13, la 32, una de julio, otra de agosto y finalmente la del 29. Ahí aparecen todas las listas, ¿cierto? De aquellos que se fueron denominados CCG. ¿Y qué significa ser CCG? ¿Cierto? Además de que consumo igual o más de 50 teracalorías. Y aquí dice que todo CCG debe implementar y mantener un sistema de gestión de energía. Y vuelvo a recalcar, ¿cierto? Va a sonar un poco, oye, la Claudia le dio y le dio, pero según requisitos del reglamento de la ley, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Fíjense ahí que coloqué el título 3, consumidores con capacidad de energía, y destaqué el último párrafo, serán catalogados como CCG, quienes deberán implementar y mantener un sistema según los requisitos indicados en el presente reglamento, ¿ya? Independiente el sistema que yo lo haga, certificado o no certificado. Y ahora vamos a seguir, ¿cierto? Vamos a seguir porque nos tiene que quedar claro esto, porque al tener claro esto voy a poder entender por qué de repente mi reporte ha sido objetado, ¿cierto? ¿Por qué mi reporte, ¿cierto? La SEC me ha pedido, ¿cierto? Una solicitud de corrección, etcétera. Entonces, yo puedo implementar unos certificados no certificados, ¿cierto? Y en este caso, tenemos aquí que en el caso de ser certificados es ISO 50001, ¿cierto? Y no certificado el decreto 28, perdón, de acuerdo a los requisitos. Entonces, si vemos la tablita al final que dice, si es no certificado, debo cumplir con el capítulo 3 del sistema de gestión, del capítulo 15 al 31, que es cada 3 años, y si es 50.001, ¿cierto? Y ahí es importante, aquí hay algo simpático que también nos dice la ley, que en el caso que la empresa tenga otros sistemas de gestión de energía y que se da muchísimo, ¿cierto? Puede integrar el sistema ISO 50001, ¿cierto? A los otros sistemas, ¿ya? Y esto es bien simpático porque recuerden que las ISO, ¿cierto? Tiene una estructura que en el fondo es transversal, ¿cierto? Lo que significa que un 4.1 de una 9
es igual a la de una 14, de 45 y 50.001. Son exactamente lo mismo. Es estructura de alto nivel. Así se llama, ¿ya? Por lo tanto, yo me voy a pillar con un ítem 9, ¿cierto? De lo que es una ISO y lo voy a pillar para todos los estándares igual. Entonces, ¿qué significa? Que si yo implemento un sistema ISO robusto, me sería bastante fácil después ingresar lo que es la 50.001. Pero hay un tips bien relevante. Hay que recordar que la ISO 50001, a diferencia de toda la otra ISO, no así la 55.000, que es gestión de activos, es muy técnica, es extremadamente técnica. Entonces ahí, ¿qué mensaje les quiero mandar? Por favor, no entreguemos la responsabilidad de la ISO 50001 a los encargados de los sistemas de gestión integrado, cuya competencia es 9, cuya competencia es 14, cuya competencia es 45, sino que necesito un equipo multidisciplinario. Nos necesitamos todos. Yo necesito, si soy 50.001, la gente de calidad, ¿cierto? Porque quiero un producto, no quiero un producto no conforme, no quiero un producto rechazado, ¿cierto? Todos sabemos que si un producto no conforme o rechazado y se reprocesa, vuelve a usar energía, ¿cierto? Por otro lado, ¿cierto? Quiero que no tener accidente, una paralización del proceso, ¿cierto? La planta tiene que seguir funcionando, ¿cierto? Pero hay una paralización, ¿cierto? Por ley, ¿cierto? Paralización de faena hasta que lleguen los entes que corresponden. Entonces, todo perjudica a lo que son los distintos estándares. Calidad, medio ambiente, seguridad e inocuidad. Y aquí les doy un tips bien importante que me pasa mucho. Cuando voy a auditar, a veces yo pregunto si acaso han tenido incidentes, ¿cierto? O desviaciones significativas, ¿cierto? Respecto a la ISO 50001. Y a mí me dicen, o a su sistema de gestión de energía. Y a mí me dicen, no, nada, no, no nos ha pasado nada. Perfecto, listo. Vamos a terreno, ¿cierto? Empezamos a caminar y empiezo a ver, ¿cierto? Los típicos dashboards, ¿cierto? Paneles, ¿cierto? Parada de máquina por, no sé, porque se cortó algo, ¿cierto? Me hacemos una máquina papelera, ¿cierto? Se cortó el papel. Después, parada de máquina, ¿cierto? Porque la materia prima, ¿cierto? Venía defectuosa, por lo tanto generó un producto no conforme, ¿cierto? Y una merma, ¿cierto? Y la vamos a reprocesar. Y ahí uno se pone a pensar, ¿cierto? Y dice, ¿cómo esto no incide en la energía? ¿Qué pasa si yo tengo que reprocesar? Vuelvo a pasar el mismo producto que ya gasté energía, hablemos solamente de la energía porque podemos hablar de otros factores. Entonces, y lo tengo que volver a procesar. Por lo tanto, ¿cierto? Estoy siendo ineficiente, estoy aumentando el gasto energético, ¿cierto? Y el producto va a ser el mismo, ¿m? Porque el producto lo tuve que reprocesar. La calidad de la materia prima. Entonces, a mí me gusta mucho cuando yo audito, y no sé si hay alguno que haya auditado, pero yo cuando pido seguir las variables, yo a veces sigo las variables de calidad. A mí me interesa mucho saber que en el fondo existen controles operacionales para la materia prima. Porque si la materia prima, o pensemos, ¿cierto? Que yo uso la madera, ¿cierto? Para una, no sé, una caldera. La materia prima, en este caso la caldera, debe venir seca, ¿cierto? Debe venir, ¿cierto? Con ciertos parámetros, ¿cierto? De cierta calidad. Entonces, si en realidad yo digo, no, eso es calidad, no, eso es también energía. Entonces, o la calidad del combustible, hay un punto súper relevante. Pasa mucho que cuando yo pregunto por los proveedores energéticos, qué pasa con el combustible, qué pasa con la calidad, qué pasa con los análisis, entonces me dicen, no, la verdad que ellos son grandes, ¿cierto? Proveedores, no, no, en realidad no les pedimos eso. Yo les puedo contar como anécdota, sin decir dónde, está auditando una empresa que me cuenta que tiene una tremenda demanda con una empresa grande de proveedora energética porque el combustible que le entregó venía contaminado. Y
paralizó todo el proceso. Entonces, cuando uno pregunta y dice, ¿por qué no, a ver qué pasa con los controles respecto a otros requisitos legales? Estamos pensando en los requisitos legales, ¿cierto? Revisión del cumplimiento legal. Entonces, dice, pero ¿por qué no lo consideran? Si paralizó el proceso, echó a perder máquinas, ¿cierto? Etcétera. Entonces, por eso es importante que tengamos claro que existen varios factores que nosotros somos una cadena y todos son eslabones y no hay ningún eslabón que no sea más importante que otro. Ya. Después, vuelvo a insistir, ¿cierto? Porque quiero que esto quede muy claro, porque es lo que más uno pilla como auditor, ¿cierto? Pilla, me refiero que se enfrenta a esta situación, que los sistemas de gestión de energía, independiente cuál, deben contar con lo menos, y ahí sale, ¿cierto? Una lista muy puntual, ¿cierto? Porque después se abre, todo ello de acuerdo a los requisitos que señala el reglamento, ¿ya? Y por otro lado tenemos lo que es el sistema de gestión certificado, que esto es de acuerdo a la ISO 50001, ¿cierto? Sí, 50001. Y por otro lado, ¿cierto? Que aquí yo hago el hincapié que también es de acuerdo al... Perdón, decreto 13, el capítulo 2, ¿cierto? Habla de los sistemas de gestión certificados. Y ahí dice claramente, ¿cierto? Sistema de gestión certificado, certificación y mantención de alguna norma chilena o, ¿cierto?, a nivel internacional, ¿cierto?, que esté acreditada, ¿cierto? Eso es lo que nos pide el estándar. Y la implementación del decreto 28, ya es otro capítulo, aquí hablamos del capítulo 2, sistemas de gestión de energía certificado, y después hablamos de los sistemas de gestión de energía no certificados. Y en este caso, ¿cierto?, es del artículo 15, si no me equivoco, el 31, que debo dar cumplimiento. Y ahora nos pasamos a lo más simpático, los reportes. ¿Qué pasa con lo que yo estoy reportando de las auditorías, cierto? Entonces nos estamos encontrando con reportes de auditoría, ya sea certificados y no certificados, que no siempre cumplen con el marco legal. Y aquí quiero mostrar una lámina que no nos vamos a detener en ella porque es mucha información, pero solamente yo quise hacer algo comparativo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos por una parte con el estándar ISO, ¿cierto? Y por otro lado nos encontramos con el decreto 28 y no encontré, ¿ya? Dejo el desafío porque alguien puede ser que diga, sí, yo lo encontré. No encontré nada que no apareciera en la ISO y que también apareciera en el decreto 28. A lo mejor con un lenguaje distinto, que suele llamar la atención, por ejemplo, planificación estratégica. En la ISO dice, ¿dónde hablan de planificación estratégica? O el plan de acción energético, que yo le llamé PAE, ¿cierto? Entonces, ¿dónde aparece eso? Fíjense, y ahí vamos a tomar solamente un par de ejemplos, cuando hablamos de la política energética, la ISO 50001, el requisito 5.2, habla de las cuestiones internas, estrategias del negocio. Lo dice textualmente. Y en el artículo 18 dice planificación estratégica. Entonces, estrategia de negocio, planificación estratégica, ¿ya? Si seguimos avanzando, ¿cierto? Que son temas importantes, fíjense el punto medular. Acuérdense que aquí está este estándar 50, se habla del tema estructural y medular. Y en el tema medular, en lo que es planificación, que es el punto 6, dice planificación, abordar los riesgos y oportunidades. Acá no nos aparece oportunidades, pero aquí sí. Y acá, ¿cómo le puso, cierto? El decreto 28, planificación energética, donde hace el análisis de los riesgos, orientados netamente a lo que es el decreto 28, acá orientado al 4.1 y 4.2, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el contexto y parte interesada. Entonces, si yo hago una revisión de ambos, dice planificación, riesgo y oportunidades. Y acá planificación energética, análisis de riesgo. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, y la última, ¿cierto? Vamos a tocar dos puntitos más. Objetivos, metas y planes de acción. El plan de acción energético, objetivo y meta. Es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y finalmente me gustaría nombrar, bueno, la revisión energética nos pide modelar
la línea base energética para cada indicador, normalizar el indicador en ambos requisitos y por último, ¿cierto? Lo que es evaluación del desempeño, que es un punto súper importante y que generalmente, ¿qué nos pasa? Que nos cuesta mucho abordarlo. Yo sé que cuesta abordarlo porque esto es ciclo de Deming, ¿cierto? En el fondo, la mejora continua, ¿cierto? O la evaluación del desempeño es algo bien difícil, pero aporta mucho valor. Ahí tenemos lo que es, fíjense, en la evaluación del desempeño tenemos evaluar la mejora del desempeño energético, comparando los IDEN con la línea base respectiva. Lo dice textualmente, ahí yo coloqué requisito 6.4, requisito 6.5. ¿Y qué es lo que nos dice el decreto 28? Plan de medición y verificación de los ahorros logrados por el plan de acción energético, ¿cierto? Y eficacia de los planes de acción del objetivo, o sea, el plan de acción energético respecto al objetivo y meta. Entonces, yo les quiero dejar esta lámina, ¿cierto? Bueno, y la presentación completa para que ustedes hagan un análisis, revisen, y en el fondo aquí la invitación es, independiente del sistema que yo implemente, debo cumplir, ¿cierto? Con estos verificadores de entrada, ¿cierto? Que es lo que me pide ambos estándares. Respecto al reporte, ¿cierto?, de auditoría y certificación ISO, sabemos que es un proceso, ¿cierto?, de 3 años. La auditoría de certificación debe considerar todos los requisitos del estándar. Y ahí yo les pido, CCG, ¿cierto?, que cuando le hagan una auditoría de certificación, la auditoría de certificación es la primera, porque después son los seguimientos. La auditoría de certificación debe ser bastante robusta, ¿cierto?, bastante elocuente, ¿cierto?, del real estado de su sistema de gestión. Y después las auditorías de seguimiento no consideran todos los requisitos del ciclo, y eso es así porque hay que cumplir, ¿cierto?, en 2 ciclos de auditoría y 2 visitas más, el proceso completo. Y aquí, ¿qué es lo que nos dice? Implementar y operar un sistema de gestión, certificado o no, de acuerdo a los requisitos del estándar. Lo vuelvo a repetir, ¿ya? Y en el caso específico, y que esto es lo que asusta un poquito, ¿cierto? Es que en la auditoría de comprobación me entrega un informe que está por resolución por la SEC, donde me dice todo lo que debe contener, pero ¿qué es lo que dice aquí como definición? La auditoría de comprobación, proceso de revisión del cumplimiento de los requisitos del título tanto, párrafo tanto del presente reglamento, el cual es realizado por una empresa independiente, ¿ya? Entonces, ha pasado mucho, de hecho a mí me pasó, ojo, porque yo entregaba mis reportes en 3 partes, solamente se puede subir un solo documento, ¿cierto?, a la plataforma, por lo tanto este informe de auditoría de comprobación, que me entrega ciertos tips que debe tener, debe ir junto con la auditoría completa, entonces tiene que ser todo un solo documento, eso es importante y se lo entrego como tips porque pueden tener observación por algo que en el fondo se puede subsanar. Y aquí nos vamos, ¿cierto? Ya no olvidamos de la auditoría de comprobación, no olvidamos de la auditoría ISO, ¿cierto? ¿Y qué es lo que nos dice, ¿cierto? La superintendencia, en su artículo 39 del reglamento, la superintendencia podrá solicitar auditoría de comprobación a los SG certificados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo implementé la ISO 50001 y la SEC, ¿cierto? En casos fundados, dice claramente en casos fundados, ¿cierto? O justificados, dice, no, necesito que le haga una auditoría de comprobación porque el reporte que me llegó de la auditoría ISO 50001 no tiene toda la información que yo necesito para poder reportar, ¿cierto?, los avances de los sistemas de gestión, que es una obligación del Ministerio de Energía, ya lo vimos anteriormente. Por lo tanto, va a solicitar una nueva auditoría de comprobación a alguien que tenga implementado una ISO 50001, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener claridad que independiente de cuál sea, debo cumplir con todos los requisitos. Y en este caso, ¿cierto? La auditoría esta que solicita la superintendencia es de costo de la empresa, del CSG, tiene un plazo para entregar, ¿cierto?, la información y el reporte, ¿ya? Después tenemos la de los 2 certificados. También dice exactamente lo mismo, no solamente va para los certificados. La superintendencia podrá requerir auditoría interna independiente hasta una vez al año a los SG no certificados. Ahora, en este caso, la diferencia es que va a pedir una auditoría de comprobación, pero el artículo 2 dice claramente requerir una auditoría externa independiente hasta una vez al año. Por lo tanto, en resumen, podemos ver que cualquiera de los 2 sistemas, certificado o no certificado, ¿cierto?, pueden estar, ¿cierto?, requeridos por la superintendencia para una auditoría de comprobación.
Después, la auditoría interna, ¿cierto? Dice que, y ahora nos vamos al otro tipo de auditoría, ¿cierto? Que es la auditoría de verificación. Yo creo que para muchos, no sé, ahí lo vamos a ver al final, es un poco nueva. La auditoría de verificación, hasta lo último que yo supe, todavía no se concreta, pero la auditoría de verificación es netamente revisar que la información que el CCGE reporta al Ministerio de Energía, acuérdense que todos los años ustedes reportan los avances del sistema de gestión de energía, los consumos energéticos, los objetivos, las metas, las mejoras, ¿cierto? Entonces, este auditor de verificación, que también tiene que estar autorizado por la SEC, va a ir a revisar que la información que ustedes entregaron en la SEC sea la real. Ahí tenemos lo que es el segundo tipo de auditoría y es para cualquier sistema. Acuérdense que esta auditoría de verificación no va al sistema de gestión, sino que va específicamente a lo medular, ¿ya? Hasta dice ahí claramente, podrá además solicitar hasta una vez al año la realización de una auditoría de verificación, ¿ya? Aquí bien rápido, no me quiero detener, pero en el fondo les muestro a mano izquierda el informe de verificación. La SEC, ¿cierto? En ese sentido, es súper matea porque te entrega el formato con toda la información que ellos requieren. Y aquí yo destaqué algunos puntos importantes, objetivo, metas, el plan de acción energético, que es el plan de acción para alcanzar el objetivo y meta, el plan de medición y verificación de ahorro, ¿cierto? Seguimiento y medición análisis del desempeño energético, de una ISO 50001, evaluación del desempeño, y controles operacionales, ¿ya? Mucho más, no nos vamos a detener, ¿cierto? Pero es cosa de mirar esta documentación y es clarísima, por lo tanto, me entrega el checklist de lo que yo debo tener para una auditoría de verificación. En términos generales, eso es como información. Traté de ellos por honor al tiempo. Ahí yo me pierdo un poco, pero con honor al tiempo quise pasarla muy rápido. Sin embargo, no quiero dejar pasar y dejar algunos tips, hacer algunos, no sé si tips, oportunidades, recomendaciones para actores relevantes, ¿cierto?, de estos sistemas de gestión, siempre pensando en el sector productivo. Desafíos para el CCG en el marco de la ley, ¿ya? Y esto con mucho respeto lo hago y con la experiencia que he tenido auditando, que este último tiempo, yo creo que este último año y medio, lo que más he auditado es estándares de energía. ¿Y qué es lo que yo me he encontrado o qué creo yo que es un tremendo desafío? Primero es la planificación, ¿ya? O sea, aquí entra fuerte el ciclo de Deming. Uno de repente dice, ay, ¿quién inventó esto? Todo sí. Pero en el fondo cuando uno planifica cierto ciclo de Deming, planifico, después que planifico, ejecuto, ¿cierto? Después reviso, verifico que lo que ejecuté está acorde a lo planificado y cuando me encuentro en brecha, viene la mejora continua, ¿ya? Entonces, estos sistemas de mejora continua, por algo hoy en día están a nivel internacional, por algo tenemos normas de calidad de medio ambiente, seguridad, inocuidad, gestión de activos, hoy día seguridad de la información, ¿cierto? Etcétera. Entonces, muy importante la planificación. Para mí la planificación es como si yo voy a hacer una casa y yo no hago un buen cimiento. ¿M? Entonces, si yo no hago una buena planificación, lo más probable es que el sistema se me caiga. El otro punto que también es muy importante y es un desafío para los CCG es cómo defino la alta dirección, ¿ya? ¿Quién yo defino como alta dirección del sistema de gestión de energía? Ojo, no nos estamos metiendo, ¿cierto?, de directorio, ¿cierto?, alta dirección de la compañía, sino que en el fondo, ¿quién va a representar, ¿cierto?, la alta dirección del sistema de gestión de energía para mí debe tener dos puntos muy importantes: liderazgo, ¿cierto? Y compromiso. O sea, yo pienso esto es como un dueño de casa, ¿cierto? Si el dueño de casa no está comprometido con la casa, difícilmente, ¿cierto?, vamos a tener buenos resultados, ¿cierto? O en una empresa el gerente en realidad no le importa mucho lo que sucede, entonces tampoco vamos a tener buenos resultados. Por lo tanto, creo que es clave el liderazgo y compromiso de la alta dirección. Y esta alta dirección puede tener, ¿cierto?, personas clave, ¿cierto? Uno siempre se hace de manos derechas para poder, ¿cierto?, estar en tantas cosas que a lo mejor así es el rol que él cumple. Después el otro punto muy importante y de verdad que creo que es demasiado trascendental es un equipo multidisciplinario
¿Qué me he pillado yo en la práctica? Con mucha pena les puedo decir que he estado en empresa auditando al encargado de Caldera como gestor energético, voy a decir como gestor energético, pero ser líder, ¿cierto? Como todo, como equipo. Entonces, ahí tú te das cuenta que cuando esta pobre persona trata de responderte todo, requisitos legales, evaluación del desempeño y su competencia es técnica y él maneja al revés y al derecho a la caldera, pero le entrega una responsabilidad que más encima es de gestión, no se llega a ningún lado. Por lo tanto, la invitación es que el equipo que formen sea gente de calidad, gente de seguridad, gente de medio ambiente, la gente de diseño, adquisición, compra. eh, I más D, súper relevante. ¿Qué pasa con la gente que compra, que esté inserta en estos equipos multidisciplinarios? ¿Qué pasa con la gente de capacitación, recursos humanos? Entonces, este es un equipo que va a esta reunión y cada uno tiene una responsabilidad, un KPI, un indicador y dice cómo está la responsabilidad que le entregaron. Acuérdense que hay un ítem bien importante que son roles y responsabilidades del sistema de gestión. Después el otro punto que creo que es bastante importante, que si le llegáramos, bueno, yo soy experta en prevención, entonces como que siento que realmente es importante la herramienta y lo he visto en muchas partes, está la ISO 31000, que es gestión del riesgo, ¿cierto? Que es hacer una buena evaluación de riesgo, pero una evaluación de riesgo que aporte valor al sistema de gestión, donde a mí me diga por qué priorizo, qué es importante, cuáles son las variables más relevantes y un plan de acción, ¿cierto? Después, uno de los puntos que me ha tocado, que me ha costado mucho ver cuando veo partes interesadas, pensando en la ISO 50001, es que en el fondo hay que ver el ente gubernamental como una parte interesada con necesidades y expectativas. Acuérdense que eso es lo que nos pide, ¿cierto? El 4.2. Parte interesada, necesidades y expectativas, ¿cierto? Poder visualizarla y después ingresarla en el C1, ¿cierto? En la evaluación del riesgo. Por lo tanto, si yo logro ver que la SEC, el Ministerio de Energía, ¿cierto? Tienen necesidades y expectativas, ¿cierto? Yo voy a poder definir un plan de acción para cumplir con ellos. Entonces, si yo a veces me topo con partes interesadas, con la matriz de partes interesadas, y no veo al gobierno, o en este caso el Ministerio de Energía, no veo al Ministerio de Medio Ambiente, no veo a la SEC, entonces digo, ¿cómo puedo ejercer un buen plan de acción? Que son partes interesadas clave. Después lo otro que creo que también es relevante como un desafío para el CCGE, una alianza estratégica con los colaboradores clave. ¿A qué me refiero colaboradores clave? Aquellos que me entregan suministro energético, aquellos que me proveen de equipos críticos, ¿cierto? Para poder saber las especificaciones técnicas, ¿cierto? También lo que son las empresas que me proveen servicios de mantención, por ejemplo, entonces son aliados estratégicos, debo comprometerlo y debo también hacer una etapa de una campaña de concientización. Y finalmente, que es un punto muy difícil, yo creo que para todos, es que el sistema de gestión de energía demuestre la mejora y el desempeño energético y que éste sea trazable, consistente con los distintos medios de reportabilidad. Ya les comenté, ¿cierto?, que ustedes como CCG deben reportar al Ministerio de Energía, ¿cierto? Sus consumos, ¿cierto? Y lo que son sus avances, el sistema de gestión deben reportar en la auditoría, ¿cierto?, que le hacen de tercera parte, ya sea certificado o no certificado. Y más encima van a tener que reportar en la auditoría de verificación, ¿cierto?, de lo que es todo el tema medular. Por lo tanto, debo ser capaz de que toda la información que yo entregue, ¿cierto?, sea consistente. ¿Cierto? No puedo entregar un KPI o un indicador, un IDEN en un lado, no puedo entregar un objetivo meta en otro lado, ¿cierto? Porque eso es lo único que me va a generar enredo, ¿cierto? Y en realidad mi sistema no va a ser confiable, ¿ya? Entonces es un gran desafío de que quienes reporten esta información entreguen, sea una única información bien analizada, bien estudiada y que a ustedes, ¿cierto?, los destaque como CCG, ¿cierto? Oportunidad, personal clave. Lo quise colocar porque siento que es tan importante y de repente nosotros no lo vemos. Pero los profesionales que hoy en día están en el tema de eficiencia energética y huella de carbono, ¿ya? Yo acabo de terminar el diplomado como verificador
reducción de gas efecto invernadero, ¿cierto? Y proyectos de reducción y impuesto verde. Entonces, son un grupo muy grande, ¿cierto? Por Corfo. Entonces, nosotros estamos marcando un hito, ¿ya? Bueno, yo estoy más vieja, yo creo que hay más jovencitos. Entonces, estamos marcando un hito y hoy en día yo reviso en las carreras hoy en día están los ramos de eficiencia energética. Hoy en día en las carreras está, de hecho, la ley lo primero que sacó fue que tenían que tener curso, ¿cierto? Conocimientos, 4 años de eficiencia energética. Y después se fijó que en el mercado no existía, por lo tanto tuvo que hacer cierto un cambio. Entonces, todo profesional, todo gestor energético, todo encargado, toda persona que sea parte de un equipo de gestión de energía, creo que no se están dando cuenta el tremendo valor que está tomando, ¿cierto? Las competencias que ustedes están adquiriendo. ¿Ya? Eso es importante que lo consideren, porque de repente uno cree mucha pega, todo lo que tengo que hacer, todo, pero ¿y todo lo que estoy aprendiendo? Yo me lo quedo, ¿ya? Entonces eso es importante. Y lo otro, ¿cierto? Que también puede ser que hayan KPI, puede ser que hayan, ¿cierto? Necesidades, ¿cierto? De evaluación a mí, ¿cierto? Como funcionario, como trabajador. Entonces yo puedo mejorar los resultados, los procesos, ¿cierto? Y consecuentemente en el desempeño mío como profesional, ¿ya? Recomendaciones generales, ¿cierto? Esto es muy general. Importante que el sistema de gestión, ¿cierto? Considere como un pilar estratégico la sustentabilidad del negocio. O sea, eso es sabido, ¿cierto? Que una empresa que hoy en día no entiende la sustentabilidad, a mí me gusta más la palabra sostenibilidad, sin embargo, ese es más ambientalista. Sostenibilidad, ¿cierto? Tiene más pilares, es un pilar estratégico para que una empresa sea rentable y que sea sostenible en el tiempo. Después, un punto que me gusta muchísimo, muchísimo, y creo que lo deben saber las personas a quienes audito, los controles operacionales. Es una parte estratégica para la rentabilidad, ¿cierto? De la mejora. O sea, eh, yo también estoy en clase, todos nos capacitamos y varios profes dicen que de la forma más económica de hacer eficiencia energética es mejorando los controles operacionales. ¿M? ¿Qué pasa con los compresores, cierto? ¿Qué pasa con la fuga? ¿Qué pasa con los motores, cierto? ¿Qué pasa con, si acaso le vamos a colocar, cierto? Técnicamente ustedes son los expertos, pero en el fondo variadores de frecuencia, ¿cierto? Arranque rápido, ¿cierto? Un arranque más lento. Entonces, todas esas cosas son importantes que ustedes la evalúen. Entonces, los controles operacionales son clave, monitorearlos, revisarlos, estar encima. O sea, una pura persona que deja funcionando un rato más un equipo, si lo tomamos, podemos hacer otro curso, ya, yo lo invito a seguir y cada vez vamos hilando más fino y podemos llegar a líneas base, hay temas muy interesantes. Entonces, líneas bases por equipo, ¿cierto? Etcétera. Entonces, es muy importante, ¿cierto? El control operacional. O sea, yo lo pondría así, pero el control operacional la lleva, ¿ya? Después, incluir a los proveedores, ¿cierto? Como aliado estratégico, ya lo dijimos, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y aquí el punto súper importante, ¿qué pasa con los planes de mantención de equipos críticos, cierto? Use. Nos podemos encontrar con planes de mantenciones preventivos, a veces predictivos, ¿cierto? A veces correctivos, ¿cierto? Nos encontramos de todo un poco, pero lo que cuesta mucho, ¿cierto? Ver, y creo que sería un tremendo aporte de valor, es el análisis de fallo. ¿Ya? Encuentro que las empresas tienen una cantidad de información tan rica, tan potente, pero si no la uso no me sirve. Entonces, ¿qué saco yo con tener tanta información, tremendo software que me almacenan toda la información, las veces que una máquina paró, los pics, cuando paró todo? Si alguien, ese alguien son estos equipos, toma esa información, la analiza, ¿cierto? Y decide, ya, esto, ¿cuántas veces nos pasa? Esto se repite en nuestro lugar. ¿Cuánto esto en términos de costo, cierto? O energético. Entonces, es muy importante el análisis de la información. Yo siempre digo, ¿qué saco con llenarme de registro? ¿Cierto? Estamos claros, lo que no se registra no se puede mejorar. Pero ¿qué pasa si me lleno de registros, pero no analizo la información? Entonces al final no me sirve de nada. Por eso la invitación es analizar la información y ahí viene la segunda patita que tiene que ver, ¿cierto? Lo que es análisis causal, ¿ya? Es muy difícil encontrar análisis causal, causa raíz, ¿cierto? Eh, Potentes,
que realmente apliquen una metodología, 5 por qué, Chicago, ¿cierto? La que ustedes pretenden, o un Claudia, disculpa que te interrumpa, solo para avisarte que nos quedan 2 minutitos para dejar un espacio para un par de perfecto. preguntas que tenemos ahí. Perdón, Solo para termino. avisarte. Yo sé que esto es muy interesante y todo y apasionante, pero para, en Sí. honor del tiempo, porque también tenemos los Bueno, participantes listo, que... corto el tiempo, perfecto. Entonces, y después lo importante también considerar la auditoría interna, considerar la auditoría interna como un aporte de valor, ¿ya? Por personal altamente competente y no solamente al sistema de gestión, sino que auditoría interna a los controles operacionales. Nos vamos a pasar rápido porque en el fondo, por honor al tiempo, ¿cierto? Hay otras recomendaciones, la evaluación técnica económica, ¿cierto? La revisión energética clave, potente y indicadores idealmente, ¿cierto? Por equipo, por proceso, ¿cierto? Etcétera. Y aquí lo que hablamos, ¿cierto? Que uno de los desafíos de la empresa auditora, disponer de reportes trazables, verificables, con cumplimiento y evidenciar la mejora del desempeño. Ese es un gran desafío para las empresas auditoras. Eso sería todo porque después les comparto la cita, ¿cierto? Están las citas donde ustedes pueden ver dónde salieron los documentos legales y aquí ya estamos terminando. Lo siento ya, pero partí como a las 9:30, entonces me quedé con Sí, tiempo. es que el tema realmente es muy interesante, pero los dejo invitados a todos los participantes también, por favor, a comentarnos si quieren cuál es el tema que les gustaría que pusiéramos en otro webinar también para considerarlo en en nuestro cronograma de webinars. ¿Ya? Y vamos a contestar 2 preguntas que nos quedaron aquí en el chat. Por favor, si alguien tiene algo más, que a ver si alcanzamos. La primera dice, Claudia o Verónica, nos pueden ahí, auditorías de verificación corresponden por las empresas auditoras, pero también se deben realizar auditorías internas anualmente si estoy certificado por la 50001. De nuevo, a ver, ¿cómo de Yo nuevo? entiendo ahí que nos está preguntando si está certificado por la 50001, también debe realizar auditorías internas, que es parte del sistema de gestión. Sí. O sea, en el fondo lo que le va a pedir la superintendencia es que mande toda la información de verificación, ¿ya? Eso lo pide como información. Y en el caso que ellos estimen conveniente, le va a pedir la auditoría de verificación por una empresa externa autorizada por la SEC. Y ahí es importante, idealmente si él se hace auditoría interna, ideal, ¿ya? Porque así se queda tranquilo que lo que va a Pero si presentar está certificado en 50001, le corresponde la aplica auditoría interna. aplica para toda la auditoría de verificación. Eso, súper. Y la siguiente que nos hace la Catherine Jara dice, ¿podría repetir las condiciones que debe tener la empresa para declarar, además de los 50 teras de calorías? Ah, ya, perfecto. En el fondo son 4 criterios que los define el decreto 163 exento, ¿cierto? La primera, la verdad que a veces me pierdo, más de 200 trabajadores, ¿cierto? Más de 1 millón de ventas anuales, ¿cierto? Eso aparece en el 163 exento por si acaso, ¿ya? Y también los dejo plasmado en la presentación. La otra es de ser una empresa nacional o extranjera, pero con RUT, ¿cierto? Del Servicio de Impuesto Interno. Y la cuarta tiene que ver, ay, puede ser que la encuentre por aquí rapidito, ¿ya? Era para el otro lado, ¿ya? Y la cuarta tiene que ver con, ahí está, ¿cierto? Las ventas sobre 1 millón de UF anual, el tema de los 200 o más trabajadores contratados, ojo, estar vigente al año anterior y estar clasificado ante el Servicio de Impuesto Interno como un contribuyente. Esos son los 4 requisitos. Sí. Bueno, después tenemos hartas preguntas de CORT. Vamos a ver, no sé si, yo creo que a lo mejor las podríamos después tomar internamente de todas maneras. Ya dicen, a ver, aquí pues, si lo pueden estar mirando, dice qué empresas están sujetas a control de eficiencia energética, ejemplo, una clínica, un centro deportivo, una minera. Todas aquellas, ¿cierto?, que hayan sido declarados en la lista como CCG, consumidores con capacidad de gestión de energía, y eso, ¿cierto?, depende de que si consumen más de 50 telecalorías o cumple con los 4 criterios, ¿cierto?, que define el decreto 163. Pues Mauricio nos pregunta, creo que lo vimos aquí en la presentación, pero a lo mejor lo podemos aclarar un poquito a modo más general. Dice, dentro de los puntos normativos de la ISO 50001, ¿es compatible con las demás 9, 14 y 45?
En términos de estructura, sí, ya todas las ISO tienen estructura de alto nivel que se definió hace años atrás, no recuerdo hace cuánto tiempo, por lo tanto un 4.1, ¿cierto? Un 4.1 de un 9 es el mismo de un 14, de un 45, ¿cierto? De una 50.001, de una 55.001, 55.000, perdón. Son exactamente lo mismo, tienen la misma estructura que se llama estructura de alto nivel. Bueno, muchas gracias, Claudia. Miren, en honor al tiempo no alcanzamos a responder la cantidad de consultas que nos llegaron, pero sí vamos a mandar la presentación y si es posible vamos a contestar algunos por mail directamente para que no quede ahí el espacio de duda ahí un poquito en el aire. Así que les agradecemos la participación. La verdad que nos hemos mantenido sobre los 100 participantes en este webinar. Estamos muy contentos. Sabemos que es un tema de mucho interés, quizás podríamos repetirlo por acá por el segundo semestre, les vamos a estar avisando y comentando. Recuerden que consultas, dudas o algo, yo por aquí les voy a dejar mi correo ya, karen.seco@sgs.com. Si tienen algunas consultas sobre los procesos de certificación, comprobación o quieren algún otro servicio que tenemos dentro de la compañía. ¿Ya? Así que les agradecemos su participación y vamos a seguir en contacto con próximos webinars. Muchas gracias, Claudia y Verónica. Les dejo el espacio para que se puedan despedir. Sí, bueno, disculpa, Berito, en el caso mío, para no perder el hilo, los invito, ¿cierto?, a seguir participando, los invito también que ustedes nos recomienden qué les gustaría que nosotros abordáramos. Acuérdense que si bien somos empresa auditora, queremos que todo funcione, ¿ya? Yo siempre digo, sí, lo que es bueno para ti es bueno para mí y es bueno para todos, entonces creo que este es un trabajo en equipo. Y también lo invito a que sería muy interesante que un próximo webinar le pusiéramos la patita de cambio climático, ¿cierto? Porque se viene fuerte lo que es impuesto verde, ya se viene fuerte el decreto 4 que ya salió, ¿cierto? De que son los proyectos para poder hacer reducción, ¿cierto? Del impuesto que se debe pagar, ¿cierto? Por los gases de efecto invernadero, ¿ya? Eso. Muchísimas gracias, me hubiese encantado haberlos escuchado, haberlos visto, pero bueno, por honor al tiempo, Te eh, vamos a mandar varias preguntas que quedaron aquí en el chat para que las podamos contestar a lo mejor de forma por correíto, ya, rapidito, Claudia. un ¿Ya? problema. Gracias. Así que Yo por muchas mi gracias. lado también me despido y también mi intención siempre fue dar una mirada holística de este tema que es muy, muy técnico, muy, de mucho aporte de valor para las compañías y poder concatenar con lo que es sostenibilidad. Y creo que si bien ahí Claudia hizo la introducción, creo que hay mucho, mucho que decir y que comentar. Están los bonos verdes, financiamientos de proyectos. Yo creo que podríamos hacer algo en esa línea. Un abrazo a todos, que tengan buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.